Hola amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que por varios motivos vamos a dedicar a este personaje enigmático del cual de su obra se han hecho infinitas ediciones y se siguen haciendo hasta el día de hoy, que ha sido tantas veces interpretado, reinterpretado, plagiado, distorsionado, etcétera. Me refiero a Michel de Nostradamus, una de cuyas predicciones totalmente falsas estuvo circulando no hace mucho en la internet, supuestamente prediciendo lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, y se probó rápidamente que era falsa, que esa cuarteta jamás había sido escrita por Nostradamus. Pero lo mismo se podría decir de otras cuartetas que se le han adjudicado a Nostradamus en el curso de los siglos, porque pongámonos en el contexto histórico. Michel de Nostradamus es un hombre del siglo XVI. Nació en una fecha no muy precisa, hay algunas dudas, pero en 1503, la duda es por el día, el mes, y murió, y esto ya es definitivo, en 1566. Es un hombre de en pleno siglo XVI, un hombre contemporáneo de las guerras de religión en Francia. Seguramente alguna vez se tropezó con el gran ensayista, el creador del género ensayo Montaigne, del cual espero hablar algún sábado. Nació y murió en la Provence, que es una zona del sur de Francia. Y fue un hombre con una vida al principio bastante poco exitosa, con muchas volteretas y muchos pesares. Él trató de estudiar en la universidad, en Avignon, justo, 1530 y tanto, justo hubo una epidemia, eran muy frecuentes en Europa, y eso interrumpió los estudios, se cerró la universidad para afuera. De ahí, teniendo que comer, este no era un hombre rico, se dedica a ser apotecario. Eso era el modo como llamaban en esa época a lo que ahora llamaríamos farmacéutico. Pero con una diferencia bastante esencial. El farmacéutico ahora es un hombre que ha hecho un estudio científico, una profesión, se encarga de entregar a los médicos, a los clientes en la farmacia, los remedios indicados, remedios que existen, que han sido producidos por laboratorio. En esa época el asunto era una profesión más bien cercano a los yerbateros que a otra cosa. No había una industria farmacéutica en el siglo XVI. Habían multitud de personajes que de médico tenían bastante poco, a veces eran también barberos, peluqueros y a la pasadita eran médicos. No existía un stock de remedios producidos sistemáticamente por laboratorios luego de investigaciones, no había nada de eso. Habían tipos que tenían su negocio con millones de frascos, con hierbas molidas y cuánta cosa hay. Era una profesión entre alquímica, química, yerbatera, supuestamente un poco mágica, una cosa muy poco seria, diríamos ahora. De manera tal que cuando quiso estudiar luego y sacar un doctorado en alguna cosa, probablemente en leyes, en teología, en algo así, era el tipo de estudios que se hacían, básicamente. Trató de hacerlo en otra universidad, la Universidad de Montpellier, y al muy poco tiempo lo sacaron para afuera por ser apotecario. O sea, ustedes ven lo poco prestigiosa que era esa actividad. No era posible ser apotecario y estudiante en Montpellier. Así que ahí quedó este caballero expulsado. Para más remate, en esos años él estaba casado y viene otra plaga y muere su esposa y sus hijos. Tenía 2 hijos con esa esposa. Vuelve a casarse. Esta vez tuvo 6 hijos
Y así ustedes ven que es una vida hasta el momento dando bote. Muchas personas en todas las épocas les pasa algo bastante similar. Parten tratando de hacer una cosa, les va como muy mal, no logran avanzar y de repente le achuntan, y es más o menos lo que sucedió con este señor. En 1550 publicó un almanaque, nada más. Los almanaques, abro paréntesis, el tipo tenían otra implicación de lo que tiene ahora un almanaque. Ahora un almanaque, si es que todavía usamos almanaque, es simplemente un librillo con las páginas. Bueno, eso es un calendario. El almanaque es... Yo alcancé a conocer almanaques, creo que todavía se hacen almanaques. Está el día, el santoral, algunas cosas más. De repente hay alguna frase de algún filósofo. De repente pueden tener un espacio para escribir algo, una cosa así. Pero en esos años, y durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII por lo menos, los almanaques era algo más. Se aprovechaba de meter ahí muchas cosas. Recetas de cocina, o recetas de farmacéutica, entre comillas, para resolver ciertos problemas. Cómo evitar la caída del pelo, cómo lograr otra vez una erección si usted era impotente, un montón de cosas. Hay algunos de estos almanaques en el siglo XVIII que se hicieron famosos. Benjamin Franklin hizo un almanaque, o sea, no era una cosa desdorosa. Bueno, este hombre hace su almanaque en 1550 y tiene mucho éxito. Y luego se dedicó, o en algún momento ya se estaba dedicando, aparte de ser apotecario, se dedicó a la astrología. Nadie, por supuesto, iba a una universidad a estudiar astrología. Se suponía que la persona que en el momento dado decía ser astrólogo era porque se había metido en ese mundito, se había puesto a leer todo lo que se había publicado sobre astrología. Había mucho material. Entonces, en algún momento se le ocurrió escribir un almanaque para adelante, con las fechas del futuro. Y como astrólogo, además, como ocurre en todos los tiempos con la astrología, hay oportunidades en que un astrólogo se pone de moda porque lo recomendó alguien, porque le achuntó una predicción, porque dijo que le iba a pasar algo bueno a una persona y le pasó algo bueno, entonces quedan todos muy contentos, lo recomienda una amiga, un amigo. Y esto pasó con Nostradamus, con nada menos que Catalina de Medici, reina en Francia. Y bueno, de ahí en adelante el hombre ya, digamos, tiene un poco afirmada su fortuna y empieza a escribir esto que se llamó Las Profecías. Las Profecías. Ese es su libro de profecía. En cómo están escritas estas profecías, bueno, al principio escribió como 300, después fue agregando, era buen negocio. En este momento se considera que son 942 cuartetas o cuartetos. Quatrain se dice en francés, en esa época se llamaban así, ahora se diría quatuor, pero en esa época por un cuarteto de música, en la época era quatrain. Y son 4 líneas muy vagas. Si ustedes las buscan en Google van a encontrar estas cuartetas que son de una variedad infinita, el 99,9999% de ellas. Y supuestamente en sus cuartetas él hace pronósticos hasta el año 3000 y tanto, más o menos. Y bueno, ¿qué pasó con sus famosas cuartetas? Primero, a lo largo de los siglos, se han hecho traducciones post factum, digamos. Pongamos que yo soy un traductor del siglo XVII, de 1650. Entonces tomo el libro de las profecías de Nostradamus y agarro alguna cuarteta que me sirva para reescribirla, retorcer la traducción de tal manera
que se ajuste a un hecho que ocurrió en 1620. Y así se iba recomponiendo las profecías de manera tal que pareciera que el propio Nostradamus había profetizado algo que en realidad era un arreglín, una edición, una intercalación hecha mucho después del evento que supuestamente le estaba profetizando. No está claro, por ejemplo, de las 4 o 5 cuartetas que supuestamente pronosticaron, profetizaron la llegada de Hitler al poder. Esa es una que siempre está circulando. Hay otra en que supuestamente está profetizada el atentado a las Torres Gemelas. Hay otro, mucho más contemporáneo de Nostradamus, que profetiza la muerte en un torneo de caballería de Enrique II, un rey de Francia, por un accidente. Hay otra que pronostica los bombardeos nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Pero si usted toma una cuarteta cualquiera de Nostradamus, en primer lugar, a primera lectura usted no entiende nada, no le encuentra ningún sentido. Pero por lo mismo usted las puede modificar para que tenga sentido con respecto a un acontecimiento. O sea, usted puede crear una profecía cumplida. En otras palabras, estamos hablando aquí de un tipo que además él mismo le decía a sus hijos: yo no soy profeta. Un tipo no muy distinto a las personas que en los tiempos actuales, todos los años, sacan un libro de astrología diciendo lo que le va a pasar a la gente del signo Acuario, Leo, qué sé yo. Y la gente compra esos libros porque a la gente le gusta esta cuestión. Le gusta que digan cómo es uno, que digan que le digan que en el futuro vienen cosas buenas. Normalmente, si usted lee un calendario astrológico de su signo, va a encontrar, sumando y restando, algunas advertencias para darle un toque más de seriedad. Ojo con esa, qué sé yo, exceso de bebida o alguna cosa así. Más vago todavía para que le chunta a cualquiera. Pero en general, sumando y restando, siempre el año aparece como positivo. A la gente le gusta escuchar eso. Es entretenido, por último. Y algo creen, entre que no creen y creen. Entonces es un buen negocio. Y existen mujeres y hombres que en un momento dado agarran más vuelo con esto. Creo que últimamente son unas astrólogas argentinas que han estado de moda. Pero no sé si eso sigue siendo así. La Ludovica no sé cuánto, qué sé yo. En Chile, recuerdo perfectamente, cuando era cabro chico, una cosa que les voy a contar en unos momentos más, después de recordarles que los sábados este programa es apoyado, es auspiciado por el Club Explora, que si usted se hace miembro de él, todos los meses le van a llegar 2 bolsitas, yo les muestro siempre una nada más, con un vino maravilloso. En este caso, mire qué bonita la botella, Blue Carignan. Aquí no alcanzo, no tengo. Esto es del 2015, Cauquenes, Valle del Maule. Este es un pequeño proyecto familiar, dice, que une 2 culturas, la sueca y la chilena, en torno a sabores y aventuras. ¿Qué tienen que ver las aventuras? Donde perdona, pero siempre estos textos que vienen atrás de la botella, independientemente que el vino sea igual exquisito, son bien fantasiosos. Pero en todo caso lo que interesa es que el vino es muy rico y vienen distintos. O sea, usted recibe este, por ejemplo, y recibe otro. Un tinto diferente, o un blanco diferente, o 2 blancos diferentes. Todos los meses recibe un vino seleccionado. Las personas del Club Explora me han insistido en que les diga de que ellos se las arreglan para hacer llegar la botella a su casa. Las botellas van a llegar de todas maneras. Van a llegar por correo. Les van a llegar. Usted se hace socio, le cuesta una OF mensual y le van a llegar 2 botellas exquisitas. Qué mejor en estos tiempos complicados que darse algunos gustitos, ¿verdad? Y ya que estamos en una época de lecturas, tenemos más tiempo para leer. Hay gente que hace años que no leía, que rara vez leía algo y ahora retomaron la lectura. Y les quiero recomendar el libro, que lo tengo acá, para que les voy a mostrar esta fotocopia.
el libro Desde los valles transversales a los canales australes de Ulises Caravantes. Un libro de historia súper entretenido. Básicamente del siglo XIX, Ulises utiliza documentos propios de él, de su familia, que conoció en su momento, sus antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, a gente que estuvo metido en estos cuentos, la Revolución del 59 y otros enredos de la movida historia chilena del siglo XIX, documentos que fueron a dar a manos de Benjamín Vicuña Mackenna y viceversa, cartas o epístolas entre Benjamín Vicuña Mackenna y sus familiares. Sí, es un libro diferente a un texto de historia convencional y yo lo recomiendo con mucho gusto porque es un libro muy entretenido, desde los valles transversales a los canales australes. Y no olviden eljardinero.cl, esta empresa familiar dedicada a mantener sus jardines, a arreglar sus jardines, a amononar sus jardines, fertilizarlos, qué sé yo, todo lo que requiere un jardín para que esté en buen estado y mejor de lo que está, porque no basta con regarlo a la pasadita, sino que se requiere un cuidado integral, qué se hace con la peste de esa planta, con qué se fertiliza esta otra, dónde ponerla para que florezca mejor, todas esas cosas. Eljardinero.cl, entre en ese sitio, estimados amigos, les va a gustar y eventualmente ustedes van a hacer uso de esta pequeña empresa familiar. Y les quería contar que cuando yo era cabro chico, mi madre todos los años compraba el anuario astrológico de la astróloga que estaba de moda en esos años, que era doña Regina Orrego. Estoy seguro que la gente de mi edad capaz que se acuerden. Regina Orrego. Años después, cuando yo ya era un hombretón de 20 o 30 años, quizás hasta 40, entiendo que se puso de moda Yolanda Sultana. Un montón de señoras iban a consultar a doña Yolanda. Creo que alguna vez le hice una nota de prensa incluso, cuando trabajaba en las últimas noticias, como fotógrafo, creo. Estoy casi convencido que estuve en su casa, no me acuerdo dónde estaba ubicada, en la zona oeste de Santiago, en un barrio por ahí. Se ponen de moda, y Nostradamus se puso de moda, y le empezó a ir más o menos bien. Ahora, ¿de dónde sacó su material y cómo hacía sus cuartetas Nostradamus? Esto se ha investigado bastante y la verdad es que Nostradamus sacó su material de millones de partes, de historiadores de la antigüedad, de montones de libros previos a su época, con otros tantos astrólogos que habían hecho sus propias predicciones, con otros tantos libros de comentarios sobre esas predicciones, y de todo ese material que ya era muy grande en esa época, él armó sus cuartetas. Así es. O sea, este tipo no inventó de la nada sus cuartetas. Por supuesto, le puso su toque, los convirtió en cuartetas. Ahora, ¿cómo las hacía? Porque ustedes pueden ver, y hay en YouTube un montón hay varios videos hechos en distintas épocas. Me mandaron uno de 1979 que apenas se podía ver, de haber sido grabado en cinta magnética, estaba muy las malas condiciones. Pero se han hecho cada cierto tiempo hay algún, qué sé yo, el History Channel o alguna organización que saca un video sobre Nostradamus. Y usted en algún momento está personalizado, hay un actor que representa a Nostradamus y lo pueden ver quizás inclinado en un escritorio antiguo, frente a un globo, frente a una humareda que sale de un brasero. Pero la verdad es que no se sabe. Él alguna vez mencionó que él purificaba su mente y se quedaba en paz esperando. Ahora, decir todo esto, de que Nostradamus se basó en materiales antiguos, se basó en profecías de otras personas, sus cuartetas son vagas y pueden ser reinterpretadas, fueron reinterpretadas y siguen siendo a lo largo de los años, hay gente que inventa cuartetas. Decir todo eso no equivale a decir, por lo menos yo no estoy diciendo, rechazando de plano la probabilidad de que se pueda ver el futuro. Por la simple razón de que, incluso dejando de lado a Nostradamus en este cuento, el tema de la premonición
ha sido estudiado por la ciencia y, aunque es un tema que siempre es mirado con sospecha, los departamentos de parapsicología de las universidades, cuando llegan a existir, que no es mucho tiempo, que lo que duran, todo el mundo se ríe de ellos, gran parte del mundo se ríe de ellos. Pero fíjense ustedes que todas estas cosas, la premonición, la telequinesis, la visión a distancia, un montón de cosas que por supuesto te escapan a los sentidos tradicionales, han sido incluso usados o han intentado ser usados por Estados Unidos y Rusia durante los periodos de la Guerra Fría, para que sepan ustedes. La precognición. Ellos buscaban, por ejemplo, no sabemos exactamente cómo lo hacían en la Unión Soviética, pero en Estados Unidos hay algunos, se han hecho documentales y estudios de cómo era el asunto, a quienes reclutaban, a qué personas les parecía que tenían ciertas dotes especiales, cómo trataban de fortalecer esas dotes, y una serie de cosas por el estilo, y quién sabe si nos siguen estos programas siendo utilizados, tal como ha ocurrido con el tema de los UFO o los ovnis, que en distintas ocasiones estos programas son iniciados, después se dice abiertamente que se acabaron porque no había nada serio, nada sustantivo, pero después uno se va enterando que sí seguían esos programas. Entonces puede ser que esos programas continúen. Y luego está incluso la experiencia que todos hemos tenido alguna vez, la experiencia de sueños que no son vagos, porque sueños vagos uno los puede reinterpretar tal como la gente reinterpreta las cuartetas de Nostradamus. Es posible. Los sueños son siempre tan bizarros, tan raros, tan ambiguos, que por supuesto uno puede post factum arreglarlos, reeditarlos en cierto sentido, para que parezcan que eran una profecía lo que nos ocurrió un día, un mes, un año después. Pero hay otros sueños, hay otras visiones, o como sea que usted las llame, que son tan precisas, con tanto detalle, que se hace difícil no darle un poco pelota, por así decirlo. No, se hace difícil rechazarlas de plano. Y para mí lo interesante de esto, estimadas amigas y amigos, es menos investigar si tal o cual profecía de Nostradamus o de uno, o el sueño que tuvo fulano, o lo que dijo, porque hay montones de personajes, ustedes si entran a Google o a YouTube, montones de curas o santos o personajes que supuestamente vieron el futuro y nos muestran sus profecías o nos cuentan las profecías que hicieron. Yo no me acuerdo los nombres de todos estos personajes, pero ustedes los pueden encontrar por montones. Pero ¿qué pasa? Yo siempre me he preguntado lo siguiente: ¿qué pasa si siquiera una premonición de uno de esos señores, o de uno, o de Nostradamus, o de quien sea, es a la pata? ¿Qué implica? Porque aquí, a mi juicio, bastaría un evento con un grado de precisión absoluto respecto al futuro para que no importara todos los que no lo son. Bastaría uno. Del mismo modo que bastaría un solo, platillo volador que aterriza en su casa y salen unos tipos ahí que no son humanos. Bastaría ese solo evento para que para usted quedara absolutamente probable el asunto, aunque hayan millones de otros avistamientos que son falsos o que fueron fabricados con imágenes digitales. Da lo mismo lo que fue falso si usted tiene la constancia y la certeza de que algo es verdadero, de que algo es real. Y para mí, desde que me empezó a interesar este tema hace muchísimos años, lo que me pareció interesante no era tanto el decir con asombro, por Dios, qué exacto fue este sueño, esta premonición o esta profecía, sino que para mí el problema era qué implica esto para la concepción que uno tenga o pueda tener del tiempo. Si una premonición efectivamente es absolutamente correcta y uno puede decir con certeza se ha visto algo que iba a ocurrir en el futuro, ¿qué implica eso sobre el tiempo entonces? Eso es lo interesante. ¿Cuál es la concepción que tenemos, así dejando de lado todo esto de las premoniciones del tiempo?
Bueno, para simplificar, que no existe otra cosa que el presente. El pasado se fue, el futuro todavía no existe, el presente es como un movimiento, el universo completo, entero, nosotros, nuestro planeta, todos los planetas, todas las galaxias se están moviendo, están en un proceso y se mueven desde el pasado hacia el futuro, pero el pasado ya no existe, el futuro va a existir. Esa es la sensación intuitiva que uno tiene del tiempo, un movimiento, como ir en la cresta de una ola. Lo que era la ola antes ya no es la ola ahora. Lo que va a pasar con esa ola en unos metros más allá todavía no existe. Estamos en la ola misma. Esa es la sensación que uno tiene. O sea que el tiempo tiene que ver con nuestra percepción del movimiento. Y podemos seguir haciéndonos estas reflexiones y decir, si todo estuviera inmóvil en el universo, si no hay ningún movimiento, no solamente no se mueven los planetas, sino que los átomos mismos, por así decirlo, los electrones dejan de orbitar alrededor del núcleo de los átomos, no hay tiempo, no hay nada en ese sentido. Entonces, así, si para ponerlo visualmente, podríamos imaginarnos como en un punto que se mueve en el vacío. Pero ojo que ese punto, por punto que sea, tiene dimensión y uno lo puede empezar a ensanchar para todos lados y empieza el cuadro a cambiar un poco. ¿Qué tal si estas premoniciones, suponiendo que son correctas, suponiendo que aceptamos como axioma que sí, aunque sea una vez en toda la historia humana, alguien pudo ver con total exactitud un evento futuro y por lo tanto se puede, aunque sea una vez, ver el futuro? Bueno, la implicación de eso es que el futuro ya existe. Y por lo tanto, el tiempo no es este punto que se mueve, sino que es algo que lo abarca todo hacia atrás y hacia adelante. Para buscar una imagen que se acercara a eso, tendríamos que decir el tiempo o el universo, porque el tiempo, el universo y el espacio serían una sola cosa, es como un río que se muerde la cola, un río circular. Nosotros en un momento dado estamos, pongamos en un botecito, en un punto del río, pero lo que hay adelante y lo que hay atrás ya existe. Hay un adelante del río que está dando la vuelta y se va a convertir y se está convirtiendo paradojalmente en el pasado, en algo que nos va a alcanzar por atrás del botecito, por así decirlo. Y en este proceso además pueden haber cambios. El río no es siempre igual al estar rotando, girando en este circuito. Bueno, todo esto son por supuesto imágenes bastante toscas, bastante torpes. El tiempo, ¿quién soy yo para decir lo que es? La teoría de la relatividad no se aleja tanto del concepto, o sea, se aleja bastante, pero todavía está dentro de los territorios lo que uno podría eventualmente entender, porque tiene que ver con las relaciones de movimiento, la relatividad. Es decir, las cosas que todos entendemos, lo que nos parece a nosotros presente, en el fondo es un pasado, la luz de las estrellas partió en realidad antes, aunque ¿qué es lo que significa antes en este caso? O podemos imaginar que alguien que está en el techo de un edificio y ve simultáneamente un evento que ocurre aquí, en esta parte de la calle, y un evento que ocurre acá. Para él esos dos eventos son simultáneos, están en el presente, mientras que para el que va en este vehículo avanzando, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo aquí es algo que va a ver en su futuro. Claro, es bastante más complicado que eso la teoría de la relatividad, pero todavía tiene que ver con las relaciones de movimientos. En el meollo de la teoría de la relatividad es una cuestión de relaciones de movimientos. Perdonen los físicos que simplifique tanto. Pero todavía uno lo puede más o menos siquiera sospechar que quizás podría entenderlo. Pero la idea de un tiempo que no es tiempo realmente, sino que es una especie de eternidad, un presente que lo abarca todo, y que la sensación de que hemos dejado atrás un pasado y que vamos al futuro es simplemente una sensación del viajero que va por un paisaje que ya existe. Claro que esa también es una manera distorsionada de decirlo, porque el paisaje simplemente es espacio, no es tiempo. En fin, muy complicado. Muy complicado. Lo que sí quiero decir, y que en esto estaremos todos de acuerdo, es que el tiempo es más complicado de lo que parece, y que el fenómeno de la premonición no hay que desecharlo de buenas a primeras así como así,
y que, quién sabe, Nostradamus tal vez, en esas cuartetas que nos parecen completamente caóticas, vio efectivamente algo del futuro. Y si parece distorsionado es porque, aunque él de algún modo viajó a ese futuro, digámoslo así, viajó como hombre de su siglo, con los conceptos, con las palabras, las percepciones y las experiencias de un hombre de su siglo, y por lo tanto no podía entender y reflejar por escrito lo que estaba viendo, sino que tenía que traducirlo a su experiencia, a su lenguaje. Por ejemplo, si efectivamente Nostradamus vio en alguno de sus sueños, en alguna de sus visiones, el bombardeo atómico de Hiroshima, él no podía poner después hubo un bombardeo atómico en Hiroshima porque eso era incomprensible para él. Habría sido, si hizo ese viaje al futuro, incomprensible. ¿Qué es eso de una bomba atómica? ¿Qué es eso de un bombardeo desde el aire? Imposible de entender. Él solamente podía decirlo, palabrearlo, con las palabras y con las experiencias de su siglo. Y lo mismo con otros eventos. Si nosotros mismos fuéramos llevados por una máquina del tiempo al futuro, los eventos que veamos no los vamos a poder describir en tanto como son esos eventos palabreados y concebidos por quienes son contemporáneos a esos eventos, sino que los vamos a tratar de interpretar, los vamos a interpretar en función de nuestro marco mental y los vamos a palabrear en función de nuestro marco mental, y por lo tanto, en todos los sentidos del caso, lo que escribamos cuando sea leído en ese futuro al cual viajamos, va a parecer una cosa completamente confusa y vaga. Y quién sabe si eso no ocurre también con los sueños. Si efectivamente en algún sueño hemos viajado y hemos visto ese futuro que ya existe, pero que al volver, al despertar, lo convertimos en las imágenes, lo tradujimos a las imágenes de nuestras experiencias conscientes o inconscientes, y por lo tanto quedó en esa forma confusa, vaga y ambigua que son los sueños. La traducción en imágenes de nuestra experiencia de algo que vimos, de lo cual no hemos tenido nunca experiencia. Todo puede suceder. En fin, sé que con este programa he sido más confuso que de costumbre, que lo normal, pero el tema lo amerita, supongo yo. En todo caso, la lectura de las profecías de Nostradamus, si ustedes quieren darse la molestia, ustedes pueden encontrar ese material sin costo ninguno en muchos sectores o partes o sitios de la internet, ya sea como documento, PDF, ya sea como para verlos en la pantalla. Está disponible. Algunas cuartetas son interesantes, otras son absolutamente ininteligibles, pero recordemos, ese es el lenguaje de un hombre del siglo XVI, formado de la manera que se formó como apotecario. Este caballero no era un filósofo, no era un lingüista, era un hombre bastante corriente, que quizás tuvo experiencias realmente poco corrientes. ¿Quién sabe? Y eso sería todo, estimados amigos. Si he logrado entretenerlos con esta confusión espantosa y mis lastimosas especulaciones sobre el tiempo, no me reten. En alguna ocasión hice un programa hace mucho tiempo en una radio en que toqué este tema, y me llegaron unos mails de unos físicos muy molestos y muy despectivos, como si yo tuviera que dar una clase de física teórica. Acá no es el caso, créanme que no. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias, nos estamos viendo el lunes. Hola amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que por varios motivos vamos a dedicar a este personaje enigmático del cual de su obra se han hecho infinitas ediciones y siguen haciendo hasta el día de hoy, que ha sido tantas veces interpretado, reinterpretado, plagiado, distorsionado, etc. Me refiero a Michel de Nostradamus,